Hoy día entró en vigencia la ley número 30.997 que sanciona el delito de financiación ilegal de partidos. La pregunta es si los abogados que están defendiendo los casos de financiación ilegal vinculados al caso Lava Jato pueden usar esta ley como un argumento de defensa en base a la retroactividad benigna. ¿Pueden hacerlo o no? La respuesta es sí, porque el nuevo artículo 359-A trae, desde mi punto de vista, nuevamente una suerte de mezcla entre lo que es lavado de activos y financiación ilegal. El 359-A dice expresamente que el autor del delito de financiación ilegal debe de saber o debe de conocer de ese origen ilícito del aporte de campaña, elemento que ya de por sí se mezcla con el delito de lavado de activos. Y lo segundo, porque ese artículo establece que los fondos de aporte deben de ser aportes ilícitos. Entonces, al final del día, lo que tenemos es una suerte de mezcla entre el lavado de activos y el delito de financiación ilegal de partidos. ¿Y qué pasa cuando un solo hecho, en este caso la financiación ilegal, en la época de Odebrecht, puede calzar dentro de dos delitos, lavado de activos y financiación ilegal, que es la nueva figura delictiva? Lo que va a pasar es que los abogados van a alegar la aplicación de la ley más benigna. ¿Y cuál es la ley más benigna? Curiosamente, la que está entrando en vigencia el día de hoy, donde la pena puede llegar a 8 años de cárcel, mientras que el lavado de activos puede llegar a 15 o incluso 25, si estamos hablando de fuentes muy prohibidas, como puede ser el caso de la minería ilegal o el caso del narcotráfico. Al final del día, entonces, nos vamos a encontrar con una suerte de mezcla entre dos normas, donde los jueces podrían verse tentados a discutir si es que acaso tenemos que aplicar no solamente la pena, sino además los elementos del nuevo delito de financiación ilegal de partidos, y eso va a dar lugar a que a nivel judicial se discuta lo que los abogados denominamos la retroactividad benigna. Es decir, cuando una nueva ley, que es la que entra en vigencia hoy día, puede aplicarse un hecho del pasado por un argumento, el argumento de que es una pena más benigna, es una ley más favorable al reo. Es un problema que al final va a tener que ser resuelto por la Corte Suprema. En definitiva, la Corte Suprema, que ya dictó determinadas sentencias en materia de lavado de activos, incluyendo la sentencia plenaria 1-2017 casatoria, va a tener que zanjar cuál es la diferencia entre estas dos figuras y si acaso es posible la retroactividad benigna. Desde mi punto de vista, es una opción que debe de estar negada porque estamos hablando de dos bienes jurídicos distintos. Por un lado, el lavado de activos, que tiene una orientación hacia la protección del mercado, y por otro lado, el delito de financiación ilegal, donde lo que se quiere mantener o proteger es la libre competencia en el acceso, digamos, a la función pública. Como he dicho en otro video, el delito de financiación ilegal se diferencia del lavado de activos porque es una suerte de protección adelantada de los intereses que están vinculados a la administración pública. No obstante, no puedo terminar sin advertir las dos críticas adicionales que tengo contra esta ley. Por un lado, no se establece que los partidos políticos sean sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UIF. Gran defecto. Los partidos políticos reciben dinero de diferentes fuentes, tienen que tener un oficial de cumplimiento y tienen que reportar operaciones sospechosas ante la UIF. Segunda crítica final, debería esta ley de haber incorporado a los partidos como sujetos posibles de sanción dentro de la ley 3424, responsabilidad administrativa de personas jurídicas. Razones por las cuales creo que estamos todavía en la posibilidad de hacer una reforma legislativa para que no se produzca esta mezcla entre los argumentos del lavado de activos y la financiación ilegal de partidos y se refuerce la regulación considerando a los partidos como sujetos responsables penalmente conforme a la ley 3424 y se les nombre o se les imponga el nombramiento de oficiales de cumplimiento para realizar lo que yo siempre denomino el compliance político.